Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. ¿Para qué sirve aprender de sexualidad? Pues entre más sepamos de sexualidad, más vamos a poder disfrutar nuestro día a día. Y recordemos que sexualidad no nada más es tener relaciones sexuales. Sexualidad es el erotismo, son las caricias, es la fantasía, es todas las cosas. Y no necesariamente la sexualidad se ejerce en pareja, también se puede ejercer en solitario o, como les digo, desde la fantasía, ni siquiera incluyendo el cuerpo físico, sino simplemente el pensamiento. Bueno, pues les doy la bienvenida al programa y les agradezco amablemente a todo el público que nos escucha y que nos ve desde la tremenda 1030 AM a la estación de radio, aquellos que nos ven por PCN en el 156 del cable y también aquellos que nos acompañan en internet en el www.psntv.info. Bueno, el tema de hoy es un tema interesante porque vamos a hablar de los derechos sexuales universales. Y entonces de repente uno dice, ay, caray, ¿a poco necesito, o existe, no necesito tener un derecho para ejercer mi sexualidad? Pues resulta que para que como sociedad podamos funcionar, pues hemos tenido que crear una serie de normas y reglas y la sexualidad no está exenta de eso. Y entonces resulta que existen los derechos sexuales universales. Bueno, yo soy la doctora Guadalupe Pío, yo soy ginecóloga con una subespecialidad en colposcopía y una maestría en sexología. Soy sexóloga, educadora y terapeuta sexual y de parejas. En el campo de la sexualidad, la mayoría de las culturas solamente hablan, y algunas hablaban, y algunas todavía hasta la fecha hablan, nada más de deberes y obligaciones. Y entonces es lo que nos van enseñando a lo largo de la vida. Tú puedes empezar a tener relaciones sexuales a partir de tal edad, tú no debes de tener este tipo de relaciones, tú no debes de tener tantos números de parejas sexuales, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces recuerdo mucho cuando yo era adolescente, alguna vez fue una persona ahí en la casa a hablarme sobre religión y entonces ella me preguntó que si estaba casada y pues no estaba casada en ese tiempo y me dice, pero tú sabes que dentro del matrimonio hay cosas que también están prohibidas dentro de la sexualidad. Y pues yo no sabía, entonces no sabía, le dije, pero curiosamente nuestra cultura y muchas culturas alrededor del mundo con respecto a la sexualidad, pues hablan muchas de las veces de los deberes y las obligaciones. Cuando ya hemos visto en otras veces, y muchos sociólogos y psicólogos y psiquiatras y antropólogos, sabemos que la sexualidad tiene dos funciones. Una función es el placer, la parte, el hedonismo, el disfrutar, el gozar, y otra parte es la función reproductiva, pero que también la parte más importante de la sexualidad, porque es la que más utilizamos los seres humanos, pues es precisamente la del placer. Nosotros, por ejemplo, yo tengo una hija, entonces si pues la vida sexual, la actividad sexual fuera únicamente reproductiva, pues hubiera tenido relaciones solamente una vez. Entonces, no, así no es y así no somos los seres humanos. Nosotros tenemos nuestra actividad sexual con una de las funciones es obtener placer. Entonces, los derechos humanos están fundamentados en la condición y la dignidad de la persona humana, y el placer constituye un derecho inherente a la condición humana, puesto que la naturaleza nos dotó a nosotros de la capacidad de sentir placer. Y pues hay muchas cosas que nos dan placer, no nada más el sexo. Escuchar una música que nos agrada, comer un alimento sabroso, estar en un sitio cómodo, agradable, cálido. Todas esas cosas. Entonces, dentro de nuestro ser humano, el placer forma una parte normal y natural. De ninguna manera nosotros tenemos que desvincular la sexualidad con el placer. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de cada ser humano. Su desarrollo total depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades humanas básicas? Deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Fíjense nada más, o sea, cuando un ser humano es criado, un bebé que lo separan de su mamá, y no solamente un ser humano, también en las especies animales sucede eso, cuando se separa a un recién nacido del contacto físico con la madre o con otros miembros de la misma especie, esa persona o ese animalito no tiene un desarrollo psicológico sano y natural. La parte de la intimidad también es importante. Ponme la diapositiva donde están las fotitos, la número 3, porque ahí puse imágenes de esas necesidades básicas de nosotros los seres humanos. Entonces ahí estamos viendo, en estas imágenes, fíjense, solamente una tiene un contenido sexual, en donde está la pareja, el hombre y la mujer, ahí están, se ven en un momento de intimidad, disfrutando, pero sin embargo vemos una madre con su bebé,
vemos dos niños abrazándose, vemos una mamá con su hijo, parece que esa foto fue tomada aquí en Playas de Tijuana, y abajo una familia, un papá, mamá, el hijo, todos abrazándose. En otra de las imágenes vemos a dos señores, dos personas adultas, hombres abrazándose. Entonces, esto es parte de nuestros derechos y es parte de nuestro ser humano. Todos los seres humanos, como les decía, tenemos nuestros deseos de contacto, de intimidad, de expresión corporal, emocional, placer, ternura y amor. Bueno, y entonces, pero ¿para qué es importante? Como dicen, bueno, a lo mejor no va a haber ningún problema para que yo me abrace y exprese mi cariño a otras personas. Pero ¿por qué es importante o por qué se tuvieron que crear estos derechos humanos, derechos sexuales universales? ¿Desde dónde surge esta necesidad? Bueno, para saber por qué son importantes este derecho, encontré un video que habla muy claro de esto. Lo pueden ustedes consultar en YouTube. Buscan YouTube y ponen derechos sexuales. Y entonces hay una parte que dice los derechos sexuales son derechos humanos, en español, de IPPF. Entonces, Fidel, si me haces el favor de empezarlo a buscar para ponerlo, porque es un video muy corto, pero sin embargo nos está expresando qué sucede cuando esos derechos sexuales no se respetan. Y que desafortunadamente estas situaciones sí las vemos con mucha frecuencia en nuestro día a día. Entonces, vamos con el video, por favor. Cuando crezca, quiero tener un aborto clandestino. Quiero ser asesinado por ser gay. Quiero ser violada por ser mujer. Quiero ser asesinada por mi hermano porque mi familia dice que los he deshonrado. Quiero ser estigmatizado por vivir con el VIH. Quiero ser traficada con fines de explotación sexual. Vivo con una discapacidad, por eso no quiero tener control sobre las cosas que me pasan o sobre mi cuerpo. Quiero ser forzada a casarme antes de ser mayor. ¿Quieres ser como yo? Entréganos todo el futuro al que tenemos derecho. Aquí podemos ver cómo todas estas situaciones, aunque suenen muy crudas y muy rudas, son reales. Todos los días estamos viendo noticias en el noticiero, leyendo en el periódico de estas situaciones, abuso sexual, violaciones. Entonces, ¿en dónde están los derechos sexuales? Y como ven, este video está hecho por adolescentes, en donde los adolescentes ya empiezan a decir, ¿sabes qué? No, esto no estoy de acuerdo con esto, no quiero, no me gusta. Y por eso es importante que los adultos nos pongamos de acuerdo y empecemos a defender los derechos sexuales, y no solamente de los jóvenes que están iniciando su vida sexual activa, también de los adultos y de las personas mayores y de las personas discapacitadas. Entonces, a través del conocimiento, nosotros podemos tomar decisiones útiles y decisiones que nos ayuden, impacten positivamente en nuestra vida. Cuando de repente nos damos cuenta que una situación de abuso sexual, de tener relaciones sexuales no consensuadas, de tener alguna práctica sexual que me lastima o que me ofende, no es mi obligación y no tengo que hacerlo, eso nos da poder para poder nosotros detener y decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta y no lo quiero hacer, y saber que tenemos el derecho en cualquier edad, en cualquier momento, de negarnos a hacer alguna cosa que nosotros no queramos hacer. Hay varias cartas sobre los derechos sexuales, y si ustedes se ponen ahí a buscar en internet, va a haber muchas cosas, pero la que yo más encontré en varios libros que estuve consultando fue la carta que se escribió en el 14º Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong. En ese congreso, que fue en 1999,
fue donde se establecieron 13 puntos que son los derechos sexuales que se deben de respetar. A partir de ahí también surgen otros derechos sexuales que ya incluyen a personas, por ejemplo, con discapacidad, los derechos sexuales de los niños, derechos sexuales de las personas que practican la diversidad, entonces, con capacidades diferentes y también están incluidos en esa parte de los derechos sexuales. Y pues todavía tenemos tiempo, alcanzamos a ver el otro video. Tengo un video en donde habla de los derechos sexuales. Ese está un poquito más largo, pero ese parece que sí lo alcanzamos a ver. Fidel, si nos los puedes poner, por favor. Este video habla de los derechos sexuales de los adolescentes. Está un poquito más largo y más explícito y me gusta porque incluye no solamente a los adolescentes, sino también incluye a las personas de la diversidad. Entonces, ahorita me voy a esperar a que Fidel me dé luz verde para ponerlo, porque más adelante vamos a estar desglosando cada uno de los derechos sexuales. Y entonces vamos a ver cuáles son los derechos sexuales que están vigentes y que se fueron aceptados mundialmente en este congreso que les digo, en el 14º Congreso Mundial de Sexología que se llevó a cabo en Hong Kong en 1999. Y vamos a desglosar de esos derechos. Bueno, entonces vamos con el siguiente video, por favor. Al llegar a cierta edad, hombres y mujeres empezamos a sentir placer cuando nos abrazan, nos acarician y nos besan. Es algo natural, pues nuestros cuerpos han empezado a secretar las hormonas que indican el inicio de la pubertad, y en ese momento empezamos a prepararnos para relacionarnos con una pareja. Todo esto es muy grato y placentero, y es parte de los derechos sexuales de las y los jóvenes, los cuales debes conocer. Algunos de estos derechos son el derecho a explorar la propia sexualidad sin miedo, vergüenza y falsas creencias, y el derecho a expresar tu sexualidad de manera recreativa, es decir, de manera independiente a la reproducción. Esto quiere decir que puedes ejercer tu sexualidad sin que nadie te haga sentir mal por ello, claro, siempre y cuando lo hagas con respeto y responsabilidad. También quiere decir que si le faltas el respeto a alguien al ejercer tu sexualidad, estarás haciendo un uso equivocado y irresponsable de este derecho. Así como no se vale que te hagan sentir mal al vivir tu sexualidad, tampoco se vale que tú hagas sentir mal a alguien más. Todo derecho involucra una responsabilidad. Por fortuna, ejercer tu sexualidad de manera responsable es muy sencillo. Se trata de que no hagas tonterías. De que si vas a ejercer tu sexualidad, lo hagas de la mejor manera, de modo de que te sientas bien contigo sin lastimar a nadie. Pongamos un ejemplo. Cuando tengas 18 años y alcances la mayoría de edad, tendrás el derecho a obtener una licencia para conducir. Pero el hecho de que tengas este derecho no quiere decir que ya sepas manejar. Si no has aprendido a hacerlo y tomas el volante de un auto, lo más probable es que termines estrellándote con algo, o peor, atropellando a alguien. Claramente esto no es lo que queremos que ocurra. Pasa lo mismo con tu sexualidad. Si empiezas a ejercerla sin estar preparado o preparada, es muy probable que tengas algún accidente, como que te embaraces o se embaracen tú y tu novia, o que adquieras una infección de transmisión sexual como el VIH-Sida. ¿Te imaginas con un hijo o una hija a esta edad? Todos tus planes se vendrían abajo. ¿Te imaginas si adquirieras el VIH? Tu vida no sería la misma. Piensa por unos instantes cómo cambiaría tu vida con un embarazo o una infección de transmisión sexual. Asusta, ¿verdad? Pero bueno, este video no tiene como objetivo meterle miedo a nadie, sino prepararte para hacer las cosas bien, para que aprendas a manejar antes de subirte al auto. La buena noticia es que otro de los derechos sexuales que te mencionaba dice que tienes el derecho a educarte e informarte en materia de sexualidad. Así como tendrás que tomar un curso cuando quieras aprender a manejar, también tendrás que aprender a utilizar tu sexualidad de manera responsable. Platícalo con tus papás, con tus maestros y maestras. Pídele a los directivos de tu escuela que organicen talleres de sexualidad para que aprendas a disfrutar de este mundo maravilloso sin miedos, sin culpas y sin riesgos. Como mínimo tendrás que saber que cualquier relación sexual que implique la entrada del pene en la vagina representa una posibilidad de embarazo, incluso si es tu primera vez.
También tienes que saber que cualquier relación sexual que implique la entrada del pene en la vagina, el ano o la boca representa una posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, incluso si tu pareja es muy limpia. También tendrás que saber que la mejor manera de evitar un embarazo no deseado es mediante el uso adecuado de un método anticonceptivo como el condón. La enorme ventaja de este globo de látex o poliuretano es que, utilizado de manera adecuada, también te puede proteger de infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Otro de los derechos sexuales que tienes es el de tener una vida libre de violencia sexual. Nadie puede tocarte si tú no quieres. Nadie puede obligarte a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. Y nadie puede ejercer violencia contra ti ni contra tu cuerpo. También debes saber que tienes derecho a expresar tu identidad sexual y tu identidad de género sin miedo, sin culpas y sin avergonzarte. El hecho de ser gay, lesbiana, bisexual, travesti, transgénero, transexual o intersexual no te hace menos que las demás personas, ni te limita de los derechos de los que gozan. También es muy importante que sepas que nadie puede obligarte a que hagas pública tu orientación sexual o tu identidad de género, ya que esto es un aspecto que tiene que ver con tu vida privada, y es decisión tuya con quién compartirlo y con quién no. Finalmente, una pregunta que frecuentemente hacen las y los jóvenes es: ¿a qué edad puedo empezar a tener relaciones sexuales? La respuesta es simple: cuando estés preparado, cuando estés preparada. Es decir, cuando tengas los conocimientos que te permitan reducir en mayor medida los riesgos de tener un embarazo no deseado o de adquirir una infección de transmisión sexual. Cuando tengas la certeza de que nadie va a lastimar tu dignidad ni tu autoestima. Y cuando sientas que tengas la madurez suficiente para disfrutar de este momento, sin miedo de que te vaya a pasar algo. Prepárate, infórmate, quiérete. Fortalece tu autoestima y ejerce tu sexualidad libremente, de manera respetuosa y de manera responsable. Como podemos ver, los derechos sexuales son importantes. Son importantes porque nos van a permitir disfrutar de nuestra sexualidad libre y responsablemente, como es el lema de nuestro programa. Y una de las cosas importantes, pues precisamente es la información. En la medida que nosotros sepamos hasta dónde tenemos derecho, hasta dónde podemos decir no, cuándo, cómo y con quién, entonces podemos tomar decisiones y podemos nosotros ejercer nuestra libertad desde nuestra propia experiencia y nuestra propia conocimiento. Pero también es importante saber que puedes acudir a personas que te puedan ayudar, ya sea leer en internet, el teléfono de aquí, pueden hablar por teléfono al 644-10, a ver, ¿cuál es el teléfono de aquí? Ya no sé dónde está. 344-1030. Entonces pueden hablar por teléfono, pueden dejar sus preguntas, por favor nada más digan a qué género pertenecen, cuál es su pregunta, género que pertenecen, soy hombre, soy mujer, tengo tantos años y esta es mi pregunta. Y con mucho gusto vamos a tener una sección en el programa para leer preguntas. Y entonces no tienes que decir tu nombre en horarios del canal. Puedes, no sé, a las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Puedes hablar por teléfono y dejar nada más. Tengo una pregunta para el programa En la Intimidad con Lupita. Yo voy a ver las preguntas en el siguiente programa y las leemos aquí y con mucho gusto las contestamos. Pero es importante saber que no están solos. Y no me refiero solamente a los adolescentes, porque hay personas adultas que también tienen muchas dudas sobre el ejercicio de su sexualidad. Yo como ginecóloga me toca ver pacientes que tienen dolor al tener relaciones sexuales. O son mujeres que les llega el momento de la menopausia y deciden que ya no quieren tener relaciones porque realmente nunca han disfrutado las relaciones y finalmente encuentran un punto en donde dicen, ya, tengo un pretexto porque me duele, porque ya no es tiempo para tener relaciones sexuales después de la menopausia y ya no voy a tener. Cuando eso no es cierto. Nosotros somos seres sexuados toda la vida. Tenemos capacidad de disfrutar y de sentir placer de tipo sexual desde que nacemos hasta que nos morimos. Así nos moramos de 115, 120 años. Como mencionábamos hace rato, ¿cuáles son las capacidades inherentes a nuestra condición humana? Pues el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. Y eso nunca se termina. Así como tampoco se termina la capacidad de tener relaciones sexuales toda la vida. A partir obviamente de la madurez sexual, que son más o menos de los 12 a los 13 años, pues dependiendo de la mayoría de las personas, ¿no? Que es como sucede. Bueno, entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales que se aprobaron en este Congreso Mundial que hubo en Hong Kong?
Pues vamos a poner la primera la diapositiva número 5, por favor, Fidel, que ahí vienen. El primer derecho es el derecho a la libertad sexual. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos derecho a expresar toda nuestra potencial sexual sin necesidad de que nos seamos abusados, de que seamos explotados o bien de que nos obliguen a hacer las cosas. Por ejemplo, si alguien está queriéndote obligar a hacer algo, pues no puede ser así. Entonces, ahorita entramos en materia ya leyendo específicamente los derechos de la sexualidad. Nos vamos a un comercial. Regresamos en un momento. Gracias. Centro Médico Senadil al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senadil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Colchonazos de ofertas de Colchonera Perún. Aprovecha un 40% de descuento más y box gratis en el modelo Cool Gel con lo más nuevo en tecnología Memory Foam. Porque ya es tiempo de cambiar tu colchón. Visítanos frente al antiguo Toreo, Otay, Playas o llama al 681-7615. Colchonera Perún. Viernes 24 de julio, 8:30 de la noche. Auditorio de Tijuana presenta otro cartelazo de lujo. En escalera, con la rasuradora colgada, cabellera contra cabellera, se enfrentan Nicho, el millonario, contra Pagano. En la lucha, semifinal estrella, Místico, Extreme Tiger, Hijo del Rey Misterio contra Mr. Niebla, Mortis y Rey Misterio 2. Lucha especial, Damián 666, Halloween contra TJ Boy, Arandu contra X-Fly y Aeroboy. Lucha de lujo, Mosco Negro, Black Spider, Búfalo Ayala contra Black Boy, Star Dragon y Rey Diamante. En la lucha preliminar, Mazámbula, Pancho Cachondo contra Spar y Shamu. Preventa 100 pesos, allá tú si te la pierdes. Invita Baja Stars Wrestling. Hola, aquí estamos de regreso en tu programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y el tema que estamos tratando hoy es derechos sexuales universales. Y bueno, ya como habíamos visto en el segmento anterior, que es importante conocer nuestros derechos porque así podemos tomar decisiones y poner límites. Y el primer derecho que fue aprobado en el Congreso Mundial, el 14º Congreso Mundial de Sexualidad, que se hizo en Hong Kong en 1999, fue cuando se escribieron estos derechos universales. Y entonces decíamos que el primer derecho es derecho a la libertad sexual. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos nosotros el derecho sobre nosotros mismos de decidir cuándo, cómo, en dónde y con quién tener relaciones sexuales, independientemente de lo que opinen todas las demás personas, porque finalmente yo soy dueña de mi cuerpo y soy dueña de mis decisiones. Y como veíamos en el video de hace ratito, aquí lo que debe de primar sobre tu decisión pues es el conocimiento. Si no tienes conocimiento, pregunta, consulta libros de sexualidad, pregúntale a tus mayores para que te ayuden a tomar una decisión que te convenga. Pero tienes que saber que todos nosotros tenemos derecho a disfrutar y a decidir acerca de nuestra actividad sexual. No debemos de tener relaciones sexuales porque nos obligan, porque está de moda, porque o bien no tener relaciones sexuales o no practicar el autoerotismo porque alguien te dijo que te vas a enfermar, que es pecado, etcétera. Tú tienes derecho a tú decidir libremente sobre cómo ejercer tu propia sexualidad. El otro derecho se llama derecho a la autonomía, integridad y seguridad del cuerpo sexual. Y aquí es precisamente la capacidad de tomar decisiones autónomas dentro del contexto, obviamente, de la ética personal y social.
y el control y disfrute de nuestros propios cuerpos, librándonos de la mutilación, la tortura y la violencia. Y bueno, esto realmente a lo mejor aquí en nuestra cultura occidental nos suena como muy extraño cuando estamos hablando de mutilación, tortura y violencia, pero sin embargo hay comunidades, hay otras culturas en donde se practica la mutilación de los órganos sexuales pélvicos externos de las mujeres con finalidades de disminuir en ellas el placer sexual. Entonces, y esas culturas, esos grupos de personas cuando se han venido a vivir a otros países, como es algo muy arraigado en su cultura, pues lo siguen practicando, aunque ya no estén en su país de origen. Entonces, tenemos derecho a la autonomía, a la integridad y seguridad de nuestro cuerpo, porque obviamente el cuerpo pues es de cada quien y entonces nadie tiene derecho a hacerte cosas, a mutilarte o a venderte o a hacer que cobres dinero. Si tú no quieres hacer esas cosas, nadie tiene derecho a hacer nada sobre tu cuerpo que tú no quieras. El otro derecho es derecho a la privacidad sexual, es el número 3. Este derecho se refiere a que tenemos la capacidad de tomar decisiones y conductas individuales relacionadas con la intimidad, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás. Entonces, claro que nosotros tenemos la oportunidad de practicar nuestra sexualidad pues a puerta cerrada. Obviamente, de hecho, en algunos países es delito tener prácticas sexuales públicas. Te pueden meter en la cárcel por eso y conductas inmorales que se califican, etcétera. Entonces, pero si tú tienes derecho a tener tu propio espacio en donde tú puedas ejercer tu sexualidad desde tu propia intimidad y desde tu propio lugar en donde tú sabes que solamente vas a estar ahí tú con tu pareja. Y obviamente no se trata de estar a puertas cerradas haciendo algo que estás lastimando a otra persona. Por supuesto que dentro de todas estas derechos está el derecho de la otra persona también y que tampoco debe la otra persona aceptar ser lastimada, mutilada u obligada a hacer cosas que no quiere. Otro derecho es el derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a que debemos de estar libres de toda discriminación. Equidad significa igual, darle lo mismo, bueno, darle a cada quien lo que necesita. Eso es la definición de equidad. Entonces, nos referimos a que debe de estar libre de todo tipo de discriminación, independientemente del género, de la preferencia de género de las personas, de la edad, de la raza, de la clase social, de la religión o de la discapacidad física o emocional. Acuérdense que al principio estaba mencionando que una cosa que es inherente al ser humano es la capacidad de sentir placer. Entonces, el hecho de que una persona tenga una discapacidad psicológica o física no quiere decir que no tenga la capacidad para percibir placer. Lo mismo sucede con las personas. No es diferente la percepción del placer en un hombre que en una mujer. Somos seres humanos y somos cuerpos. Y al ser cuerpos estamos llenos de terminaciones nerviosas, tenemos un cerebro, tenemos una serie de raíces nerviosas que nos permiten sentir. Entonces, eso no es diferente, por ejemplo, que los hombres sienten más que las mujeres o que los de raza caucásica sienten más que los de raza oriental. Eso no tiene nada que ver. Entonces, por lo tanto, la cuestión de la equidad sexual debe de ser parejita para todo el mundo, independientemente, como lo decíamos, del género, de la preferencia, de las capacidades físicas y psicológicas de las personas. Eso tiene que ser de la raza, de la clase social, del color, porque todos los seres humanos, precisamente por nuestra condición de seres vivos y de seres humanos, tenemos capacidad de sentir. El otro derecho es el derecho, fíjense qué interesante que tenga que haber un derecho de estos, derecho al placer sexual. O sea, que, como decíamos al principio, ha habido comunidades, ha habido teologías, ha habido filosofías, ha habido religiones que han quitado la parte placentera de la sexualidad y han dejado a la sexualidad pues como una parte reproductiva. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, en la cátedra que se daba en las escuelas, en las primarias, con respecto a la sexualidad, era los órganos reproductores. Y entonces, ahorita en estos momentos, a los órganos sexuales pélvicos ya no le llamamos genitales, porque genitales tiene que ver con generar, con procrear, con tener hijos. Y la sexualidad, una parte muy pequeñita del ejercicio de la sexualidad, tiene que ver con la procreación.
la mayor parte de la sexualidad que nosotros ejercemos tiene que ver con el placer, la intimidad, el amor, la satisfacción. Entonces, por eso es que debemos de tener derecho, y es un derecho, lo interesante es que lo tuvieron que poner por escrito, un derecho al placer sexual. ¿Y qué significa tener derecho al placer sexual? Pues significa tener derecho a masturbarte si tú quieres, eso se llama autoerotismo, y también tener la conciencia que el placer sexual es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Y más adelante vamos a dedicar un programa nada más para que veamos todos los cambios físicos que suceden en nuestro cuerpo cuando nosotros disfrutamos de nuestra sexualidad, ya sea una relación sexual en pareja o ya sea una masturbación o autoerotismo, pero todas las cosas positivas que pasan en nuestro cuerpo. Entonces, pues por supuesto que el derecho es un derecho tener el placer sexual. Otro derecho es el derecho a la expresión sexual emocional. ¿Qué significa eso? A través de la comunicación, de las caricias y la expresión emocional del amor. Y eso, bueno, nosotros lo podemos ver, algunas veces nos molesta y sobre todo cuando vemos a los adolescentes ahí dándose besos y abrazos y apapachos, ni qué decir cuando vemos a una pareja homosexual que a veces se ofenden las demás personas o los agreden, cuando debemos de saber que todos los seres humanos tenemos derecho a expresar nuestro amor. Y muchas veces la expresión del amor obviamente no son relaciones sexuales ni algún beso apasionado, es simplemente tomarse de la mano, a darse un abrazo, apoyar la cabeza en el hombro de tu pareja. Esas son expresiones de cariño. Y todas las personas y cualquier género y cualquier preferencia genérica tiene derecho a expresar libremente, emocionalmente su sexualidad. Otro derecho es el derecho a asociarse libremente en sentido sexual. Ese es el número 7. Dice, ¿qué significa derecho a asociarse libremente en sentido sexual? Pues la posibilidad de casarse o no, de divorciarse si te quieres divorciar, o de establecer otros tipos de relaciones sexuales responsables. Bueno, pues resulta que hay algunas comunidades en donde la gente pues se tiene que casar y nada más, no hay de otra cosa. O simplemente hay personas que deciden no casarse, vivir en unión libre y entonces pues las demás personas no están de acuerdo con eso o los ven mal. Pues resulta que este es un derecho universal sexual. El derecho a nosotros decidir qué tipo de relación voy a tener con una pareja, si quiero tener una relación o si no quiero tener una relación. Si me quiero casar, si me quiero divorciar, si quiero vivir en unión libre. Ahora, no nada más las relaciones que nosotros conocemos de hombre-mujer o mujer-mujer, hombre-hombre existen. Hay otros tipos de relaciones y ya ha habido documentales al respecto en donde hay un hombre con 2, 3, 4 esposas o hay hay familias en donde en esas familias existen 3 esposos y 3 esposas y entre todos conforman una familia. Entonces, tenemos derecho como seres humanos a relacionarnos libremente como queramos. Obviamente siempre va a ir incluido la ética y la responsabilidad. No podemos tener 3 esposas y luego no mantenerlas y cuidarlas y demás, sino hay que asociarnos en una relación de pareja como todo lo que implica una relación de pareja: intimidad, amor, respeto, compartir y obviamente si en sus planes está tener hijos, pues también tener hijos. Otro derecho es el derecho a hacer elecciones reproductivas libres y responsables. ¿A qué se refiere esto? Pues decidir si queremos tener hijos o no queremos tener hijos. Si queremos usar algún anticonceptivo o no queremos usar. Si queremos tener los hijos uno tras otro o queremos esperarnos 5 o 6 años para tener los hijos. Y también el derecho a tener acceso a los métodos anticonceptivos. Y bueno, ahorita a mí me toca ver ya en mi práctica privada dentro de la ginecología, pues yo tengo pacientes que dentro de su proyecto personal de vida está el no tener hijos. Y eso socialmente ahorita en estos tiempos y aquí en nuestra ciudad, en donde es una ciudad donde tenemos más o menos apertura, es muy mal visto. Cuando una mujer decide y lo expresa que en su proyecto personal de vida está el no ser madre, pues generalmente va a tratar, a la persona a la que se lo diga, va a tratar de convencerla de lo contrario. Incluso llegan a decir cosas como, es que no te vas a poder realizar como mujer, es que pues entonces ¿para qué naciste si no vas a tener hijos? Y no, ese es un derecho.
un derecho a hacer una elección libre, reproductiva y obviamente responsable. Jóvenes adolescentes, también ustedes tienen derecho a usar métodos anticonceptivos y a no embarazarse a los 12, 13 años. Continuamos con los derechos sexuales universales. Nos vamos a una pausa. Gracias. Casa Toreros presenta Toros en la Monumental de Tijuana. Domingo 19 de julio, 4:30 de la tarde. 6 toreros en busca del triunfo. Ricardo Rivera, Manolo Juárez el poeta, Juan Luis Silis, Gerardo Adame, Lorenzo Garza Gaona y Brandon Campos. Lidiando un imponente encierro de la playa. Boletos en boletea.com y Hotel Palacio Azteca. El Movimiento Antorchista es una organización que nació hace más de 40 años con el propósito de acabar con la pobreza y la marginación en nuestro país. Desde sus inicios ha sido la guía para miles de campesinos, amas de casa, obreros y estudiantes que encontraron en Antorcha el instrumento para alcanzar mejores condiciones de vida y dejar atrás el rezago social. En todo el territorio nacional, más de 1.200.000 personas luchan todos los días combatiendo la miseria para lograr la solución a demandas sociales, desde las más urgentes como agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimento, ascendiendo en la escala del bienestar social con centros de salud, escuelas, espacios recreativos, hasta la incorporación de beneficios como albercas semiolímpicas, auditorios, vialidades y unidades deportivas, y así construir un país más justo, más libre y más soberano. Organízate y lucha. Contáctanos en Baja California. Dicen que para llegar a viejito, pues hay que comer pollito, y el mejor pollo lo encuentra en Pollos Brasil. Desde 1947 existe una receta que ha pasado de generación en generación y hace que el pollo le dé un sabor muy especial. Libre de hormonas, esteroides y conservadores. 3 horas de cocinado a la vuelta y vuelta en carbón y leña y 100% natural. Pollos Brasil. Pídalos en calle Brasil y Fresnillo, Colonia Cacho. Teléfono 634-1604. 634-1604. Y recuerde, para llegar a viejito, pues coma pollito. Hola, estamos de regreso a la intimidad con Lupita tocando el tema de los derechos sexuales universales. Y entonces decíamos que ¿por qué tenemos que tener derechos? Pues porque necesitamos hacerlos valer, porque muchas personas de repente piensan que pueden decidir sobre nuestros cuerpos y sobre la manera en cómo vamos a actuar. Y para eso es que se crearon estos derechos sexuales universales. Y entonces estábamos en el derecho a la información sexual, que se basa en la indagación científica. O sea, no va a ser suficiente con que alguien venga y nos diga por qué está mal, por qué está bien, porque así es, y etcétera, etcétera. Tenemos derecho a recibir información que tenga bases científicas. Y ya lo mencionaba yo en algún otro programa, que la sexualidad había estado normada por 4 cosas, o que está normada en estos momentos. Uno es la religión, la otra es la ética, que tenía que ver con la filosofía a través de los griegos, y que recientemente, ya de los últimos 100 años para acá, empieza a estudiarse la sexualidad desde el punto de vista científico. Y hay estudios muy bien hechos, Master y Johnson, Havelock, Freud, Lowen, hay muchísimos sexólogos y personas que se han dedicado a estudiar científicamente el comportamiento y la respuesta sexual humana. Y entonces pues ya tenemos bases científicas para poder entender algunas actividades y conductas sexuales que no pertenecen a la mayoría y que ahora se conocen como parte de la diversidad sexual. Pero todos esos conocimientos tienen una base científica. Y entonces ahora nosotros tenemos más herramientas para poder decidir cómo vamos a ejercer nuestra sexualidad. Ya tenemos pues el punto de vista religioso, el punto de vista ético, el punto de vista científico, pero el punto de vista más importante y el más que le debemos hacer caso es a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo es bien para mí? ¿Qué es lo que me hace sentir cómoda, tranquila, disfrutar, estar bien conmigo misma? Eso es importante. Entonces, ¿cómo voy a saber yo todas esas cosas cuando tengo acceso a esta información? Y entonces hay investigaciones, está la página www.imesex.com, que es una página donde puedes
entender, hay muchos artículos y cosas de sexualidad, y tenemos también una página aquí en Tijuana que es www.imesex.org, o busquen sexo en Tijuana y ahí va a aparecer la página. Otro de nuestros derechos es derecho a la educación comprensiva en sexualidad. Obviamente, ¿de qué se trata esto? Pues que que sí nos hablen de sexualidad, pero que no nos hablen de las florecitas y de las abejitas y de la cigüeña y esas cosas, ¿no? Si nos van a dar una educación sexual, que sea una educación sexual real, que sea una educación también que nuestros niños puedan entender en un lenguaje claro a lo largo del ciclo vital. Y obviamente esta educación comprensiva debe de estar tomada pues por las instituciones sociales, porque todos los seres humanos tenemos derecho a la información. Entonces, si de repente nada más a los que pueden tener acceso a este canal van a poder ver algo de educación en la sexualidad, pues aquí lo ideal es que todas las personas adultas y niños y todos tengan acceso a la educación sexual. Y también el último derecho es el derecho al cuidado de la salud sexual. Y entonces debe estar disponible para la prevención y tratamiento de toda preocupación, problema y trastorno sexual. Y aquí es súper importante, y voy a hacer mucho hincapié en esto porque, hombres, la disfunción eréctil es un problema de salud que puede ser atendido. Pero muchos hombres no se atienden porque tienen vergüenza, porque sienten que su masculinidad disminuyó, porque tienen ya algún problema de disfunción eréctil y entonces no buscan ayuda médica. Pues es un derecho. Ese es un derecho al cuidado de la salud sexual. Mujeres, dolor al tener relaciones sexuales, ardor, comezón, dolor pélvico. Eso es algo que puede ser revisado, puede ser tratado y puede ser curado. Entonces, no dejes de acudir con tu médico para que te revisen en esta parte tus órganos sexuales y ver por qué estás teniendo dolor. Acuérdense, tenemos derecho a la salud sexual. Bueno, y hay una reflexión, ahorita vamos a incluir una sección nueva en el programa que se llama Invitando a la Reflexión. Y entonces puse una reflexión de Rina Reisenfield. Ella es una escritora, es sexóloga, es maestra y ha escrito varios libros. Entonces, fíjense lo que dice aquí, lo vamos a leer juntos, espero que me sigan. No hay un tipo de comportamiento en el que todos los seres humanos coincidamos como resultado de nuestras formas de sentir, de pensar y de actuar. Aunque existan mayorías, siempre habrá gente que viva de manera diferente. No hay una sola religión, ni un solo color de piel, ni una sola orientación sexual. Y eso es lo que nos hace maravillosos, pues tenemos la posibilidad de aprender de otros. Esa es la chispa de la vida. Y entonces ahí pongo la fotografía de Rina Reisenfield. Ella escribió ese libro, Mamá, Papá, Soy Gay. Ustedes pueden accesar a la página de ella, www.elarmarioabierto.com. Ella es una mujer muy preparada, es sexóloga y ha trabajado mucho para defender los derechos de la diversidad sexual. Y ha hecho también estudios científicos de mucho peso que han podido ayudar a muchas personas a entender la cuestión de la diversidad. Entonces, es importante, veamos lo que ella nos menciona, que no todos los seres humanos somos diferentes, no tenemos el mismo color de piel, tenemos comportamientos diferentes, y no siempre vamos a coincidir en las cosas que queremos, que nos gustan, como nos gustan, pero eso no es malo. Es simplemente aceptar esa parte de que todos somos diferentes. No hay una sola religión, dice, ni un solo color de piel, ni una sola orientación sexual, y eso es lo que nos hace maravillosos. Con esta reflexión nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle a Fidel su trabajo excelente en la oficina de edición, a Katy Guerrero también en su producción. Y bueno, también quiero recordarles que tenemos el teléfono de aquí, el 344-1030, para que se animen y hagan preguntas. Acuérdate que debes de decir a qué género perteneces, decir tu edad y haz tu pregunta. Puede ser anónima y podemos aclarar ahí muchas cosas. Fíjense, una de las cosas que me ha tocado vivir a mí como ginecóloga en mi experiencia, y sobre todo cuando no se ejercen estos derechos, tengo varias anécdotas de personas tengo 2 pacientes de hecho que se casaron con 2 hombres homosexuales. Ellas decidieron no tener relaciones sexuales antes de casarse, mujeres ya, una de ellas de 30 años, la otra de 20 y tantos años, y deciden casarse pues porque estaban enamoradas y demás.
Y entonces se dan cuenta, ya una vez casadas, pues que su pareja es de preferencia genérica homosexual. Y obviamente en estas situaciones, creo yo que hay dos víctimas aquí. Uno, una mujer decide no tener relaciones sexuales, pues porque es parte de su creencia, en donde dices, no voy a tener relaciones porque así lo decido, pero al tomar esa decisión hace que no nos demos cuenta de una parte importante de nuestra pareja, de cómo es nuestra pareja. Entonces siempre es bueno explorar la cuestión sexual o al menos hablarla. Si tú decides no tener relaciones sexuales, sí hablarla. En estas fotografías que yo puse aquí, las puse porque son cuestiones de la diversidad. Vemos una pareja heterosexual, pues que ahí están muy bien. Abajo vemos una pareja de dos mujeres, una pareja homosexual. Y en el lado superior del lado derecho, vemos, es la primera pareja transexual que se casó en el Distrito Federal. Esa boda sucedió hace más de 10 años. En esa fotografía vemos a una mujer, obviamente vestida con su vestido blanco de novia, pero ella es una chica transexual. Ella es un hombre, nació con un cuerpo de hombre, pero la vivencia de ella es de mujer. Y su pareja, el hombre que vemos a un lado de ella nació mujer. Y esta mujer es un chico trans que no se vive como una persona de género femenino, él se asume como masculino y entonces los dos pues recibieron terapia hormonal, recibieron terapia psicológica y todo pues para poder entender qué era lo que estaba pasando en su vida. Y entonces ellos se casaron. En el momento que ellos se casan, en ese tiempo todavía en México no estaba legislado la adquisición jurídica de la nueva personalidad. Y en la parte de abajo vemos una pareja que ella es una chica trans y él es un varón, es un hombre. Entonces, ella es Grecia y ellos fueron la primera pareja transexual o la primera persona chica trans que se casa en el estado de Tabasco. Entonces, ¿por qué pongo estas fotos? Porque gracias al entendimiento, a través de las investigaciones científicas, gracias a todas las demás personas que han estado luchando también por hacer valer sus derechos a poner sus relaciones de pareja, ejercer sus sexualidades de donde ellos quieren. Gracias a eso, pues hemos podido tener estas situaciones en donde lo mencionan cuando se habla de la diversidad, el común denominador en todos los seres humanos, sea la preferencia, sea tu género, sea el color de tu piel, sea la raza, el común denominador precisamente es el amor. Y son esas 4 cosas que decíamos al principio. Todos los seres humanos tenemos deseos de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer, de ternura y de amor. Y una cosa muy linda en el caso de Grecia y su esposo es que Grecia, ella es una chica transexual, ella nació hombre, pero la vivencia de ella una persona transexual es una persona que no se siente identificada con su género físico. Es como si yo de repente no me sintiera mujer y me sintiera como un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y entonces obviamente a mí me incomodaría mucho verme como me veo porque yo no me asumo como una mujer. Esa es la transexualidad. Entonces, ahorita que ya hay muchas investigaciones acerca de la transexualidad, pues existen terapias para que las personas sean reasignadas a su género. Y no se llama que te cambien de sexo o que te cambien de género, simplemente se le llama reasignación porque ahora sí es como asignarte al género al que tú realmente perteneces. En el Distrito Federal, las personas que son reasignadas de género ya pueden adquirir la personalidad jurídica de su nuevo género. En el caso, por ejemplo, de Grecia, que ella terminó una licenciatura, pues ya tuvo derecho de tener un acta de nacimiento con su nuevo nombre, tener su título profesional con su nuevo nombre, y entonces ella ya pudo casarse como una pareja heterosexual. Se casa con su nombre de su nueva personalidad y se casa pues con su esposo, que es un hombre. En el caso de la primera pareja que veíamos, que los dos son transexuales, ellos se tuvieron que casar con sus nombres originales porque en ese tiempo todavía no existía esa ley. Pero entonces aquí es donde entra precisamente la reflexión a la que Rina nos invita, en donde dice pues que precisamente la cosa que nos hace maravillosas como seres humanos es la diversidad y de que a uno nos gusta una cosa, a otros nos gusta otra cosa y entonces eso nos permite entendernos a nosotros mismos, entender a las demás personas
y precisamente estar en equilibrio y en armonía con esta diversidad. Vamos a leerlo otra vez. Fíjense, no hay un tipo de comportamiento en el que todos los seres humanos coincidamos como resultado de nuestras formas de sentir, de pensar y actuar. Eso quiere decir que pues puedo pensar de un modo, otra persona puede pensar de otro modo, no vamos a coincidir siempre lo mismo. Aunque existan mayorías, que es claro que existen mayorías, siempre habrá gente que viva de manera diferente. No hay una sola religión, ni un solo color de piel, ni una sola orientación sexual, y eso es lo que nos hace maravillosos, pues tenemos la posibilidad de aprender de los otros. Y entonces me encanta la última parte que ella le agrega, dice, es la chispa de la vida. Entonces, esta es la portada de su libro, Mamá, Papá, Soy Gay. Si dentro de tu familia hay alguna persona que sea homosexual, este es un libro que totalmente te recomiendo. En este libro, ella habla de las experiencias de las personas, tanto de padres, de amigos y de las mismas personas homosexuales, cuando ellos dijeron que soy gay. Y es un libro muy, muy ameno de leer. Lo puedes encontrar en la página de esta Rina, que es www.elarmarioabierto.com. Su librería está en el Distrito Federal, pero te pueden mandar por correo electrónico, por mensajería, te puede mandar el libro. Ella tiene varios libros, tiene otro libro que se llama Bisexualidades, en donde explica las personas que tienen capacidad de sentir una atracción erótico-afectiva por cualquier género. Una persona bisexual es una persona que se puede enamorar tanto de un hombre como de una mujer. Y bueno, claro que también existe y eso es parte de la diversidad. Entonces, tiene un libro también sobre eso. Pero volviendo al libro de Mamá, Papá, Soy Gay, vienen varias anécdotas en el libro y una de ellas que recuerdo muy curioso, en donde un joven le dice a su mamá que le gustan los hombres y entonces le dice la mamá, ay, mira qué curioso, a mí también. Y eso es muy lindo cuando tú eres un familiar de una persona homosexual, entonces tu trabajo o tu papel con una persona homosexual pues es acompañarla y es decirle te amo así como eres una persona digna, eres una persona única. La preferencia de género no nos hace diferentes. Las personas de la diversidad piensan, hablan, actúan, trabajan, son honestas, son deshonestas, son como todo el mundo. Dentro de la preferencia de género, pues sabemos de todo tipo de personas. Personas en quien puedes confiar, personas en quien no puedes confiar, personas que son amables, que son atentas, personas que son muy gruñonas. Y eso no tiene nada que ver con la preferencia de género, tiene que ver pues como cada quien es. Entonces, no podemos ni debemos estereotipar a las personas. No podemos decir, mira, ella es una heterosexual, entonces es promiscua porque es heterosexual. O sea, claro que no, aunque eso suena ilógico, ¿no? Cuando hablamos de un heterosexual, pero sin embargo, cuando hablamos de una persona homosexual, es posible que le etiquetemos y que estemos diciendo, es promiscua porque es homosexual. Y eso se llaman estereotipos y eso no debe de ser, no debe de existir. Recordando que uno de los derechos de nuestra sexualidad es precisamente tener derecho a una equidad, en donde sean respetados la preferencia, la raza, el género, todo lo de cada una de las personas. Nosotros merecemos respeto, vamos a recibir respeto de los demás, pero también nosotros debemos ofrecer respeto hacia las demás personas. ¿Y qué más les digo? Con respecto a los derechos sexuales, el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana vamos a seguir hablando de los derechos sexuales, pero vamos a hablar de los derechos sexuales porque están subdivididos. Estos son los derechos sexuales universales, pero hay derechos sexuales para las personas con discapacidad, para los niños, para las personas adultas y para los adolescentes. Y entonces a lo mejor te puedes preguntar, ¿para los niños? ¿Por qué tienen que tener derechos sexuales los niños? Bueno, ya lo hemos tocado en algún momento que los seres humanos tenemos capacidad de sentir y los niños también tienen capacidad de sentir. Los niños se pueden tocar los órganos sexuales pélvicos y pueden llegar a tener orgasmos. Y estoy hablando de niños de bebecitos, desde chiquititos. Los niños no son eróticos, pero tienen capacidad de sentir. Y entonces un niño tiene derecho a que se le permita disfrutar de su sexualidad, disfrutar de su cuerpo, sin necesidad de que le estén metiendo ideas en la cabeza de que es malo, de que se va a volver loco y demás. Entonces, claro que hay derechos sexuales para los niños. Y esos son los temas que vamos a tratar la semana que entra. Los derechos sexuales
para los niños, para los adultos mayores, para las personas de la diversidad y para las personas con discapacidad, porque todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos capacidad de sentir y de disfrutar de nuestra sexualidad. Y entonces, bueno, con esto ahora sí me despido, que yo ya andaba corriendo como el correcaminos y queriéndome despedir antes de tiempo. Con esto nos despedimos y recuerda, el lema de nuestro programa, disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Les deseo una semana maravillosa, muchas bendiciones y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.